Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. Un podcast que vino a dar respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y de otros temas. Udet, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un testimonio muy especial. Tenemos uno de los jóvenes del área de acá del distrito. Y él tiene un testimonio muy interesante. Y entonces queremos compartirlo con ustedes, porque yo estoy seguro que se van a sentir identificados con algunas de las cosas que él va a contar acá en esta tarde. Ahora bien, acá tenemos a nuestro hermano DJ. Conocido como DJ, pero mi nombre real es Diógenes Polanco. Suena un nombre como de una persona adulta, yo soy jovencito todavía aún, pero sí, conocido como DJ. Bien. Hay una paradoja interesante porque él es conocido como DJ, pero era DJ en el mundo, pero ahora es DJ en la iglesia. Exacto. Y entre una cosa y la otra pasaron un sinnúmero de cosas. Exacto. Que hasta la esposa se casó con él porque lo confundió con Marc Anthony. ¿Qué? No relajes. Hay un montón de cosas, señores, que han pasado ahí, pero esa parte del testimonio se lo vamos a dar en el capítulo 2. Hoy vamos a centrarnos en lo que fue ese trayecto, claro, de DJ en el mundo, trabajando en una emisora famosa, a ser DJ en la iglesia. ¿Quién es él ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Familia? Mira, en este momento yo estoy asistiendo a la iglesia de Lehigh Valley. Esto está ubicado en la segunda en Hamilton. Muy contento de ser parte de... en el transcurso de la entrevista de testimonio voy a explicar muchas cosas que al final del video van a poder entender. Así que quédese al final, amigo. Esto promete. ¿Cómo comienza cómo comienza tu testimonio? Sabes que el testimonio del cristiano es la columna vertebral de su vida espiritual, es lo que te da el porqué de cada cosa. Y hay muchos testimonios en la Biblia famosos. Está el testimonio del apóstol Pablo, que la mayoría de la gente se recuerda de la voz que le apareció y lo tumbó del caballo. Pero, ¿cómo comienza el testimonio de Diógenes Polanco? Mira, es un testimonio que a mí me ha tocado y que yo he sentido por años que necesitaba compartirlo. Un testimonio que yo sé que muchas personas se pueden identificar con lo que yo he vivido, quizás no con lo mismo, pero algo similar. Y sé que al final del video usted va a poder entender y ver el milagro que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Hoy en día, pues, me siento contento de poder seguir los caminos del Señor. Y le digo que no me arrepiento absolutamente de nada. Voy a empezar cuando yo, en el año 2008-2009, eso fue cuando yo empecé en el mundo de entretenimiento fuera de la iglesia, ¿ok? Porque uno puede también traer lo que es alabanza y cosas que tienen que ver con el ministerio de Dios. Pero en el 2008-2009 se me surgió esta idea de poder trabajar en lo que es el mundo de la música, de DJ. Tenía varios amigos en el cuales me apoyaron. Yo siempre digo que para tú llegar a un lugar, tú siempre necesitas apoyo de alguien. Y en ese entonces yo empecé con algo bien pequeño, una idea que me surgió. Entonces comencé a comprar una consola pequeña, tiene una computadora pequeña, todo era la mini. En ese entonces, porque cuando estamos empezando queremos aprender lo básico. Luego en el 2011, 2012... en el 2012 exactamente fue cuando me dieron la oportunidad de poder tocar en una discoteca. En el 2008-2009 yo estaba tocando, yo iba a lo que eran eventos privados, me enfocaba más en eso, pero en el 2012 un promotor me dio la oportunidad de poder tocar en una discoteca. Para mí fue algo grandioso porque cuando yo empecé, mi meta era llegar a la radio. 2008-2009 yo en mi mente era... Siempre veía el futuro. Yo decía, yo quiero verme ahí, en esta posición. En el 2008-2009 seguí trabajando, luchando, que cuando llegó 2012, entonces me dio la oportunidad de llegar a la discoteca. Y en el transcurso de los años, seguía haciendo lo que me gustaba, seguía luchando.
mundo de la música es algo, no es nada fácil. Hay que trabajar, hay que luchar con personas. Yo perdí muchas cosas, cuando digo perdí mucho tiempo valioso de lo que es en familia. Porque el mundo de la música te requiere mucho tiempo personal tiempo tuyo, que tú pasarlo con tu familia. Entonces hay veces que yo tenía que salir durante el día a un evento privado, luego en la noche tenía que estar en la discoteca, y entonces llegaba de madrugada a mi casa, que casi no veía a mi familia. Era un transcurso de vida muy ajetreado, muchas cosas que hacer, en el sentido de la palabra, que no había tiempo personal. No me daba tiempo para quizás pensar en mí, sino en lo que era el trabajo. En 2014-2015 comencé a ir a la iglesia. Una tía de mi esposa, en ese tiempo era mi novia, ella nos invitó a que fuéramos a la segunda. Y es a donde existo hoy en día, la iglesia en la segunda en la Hamilton. Ok. Nos dices que llegas a la discoteca, que logras conseguir cada uno de esos equipos, que era quizás un poquito difícil obtenerlos. Me gustaría saber cuál fue tu mayor logro, porque sé que entrar a la discoteca como DJ es un poquito difícil, pero me gustaría saber cuál fue tu mayor logro en ese momento de como un DJ, qué tú buscabas y cómo te sentiste en el momento en que alcanzaste eso. Mira, me tomó años para llegar a la discoteca, porque no había nadie que me apoyara, no había nadie que creyera en mí. En ese entonces yo estaba aprendiendo aún, pero necesitaba ese apoyo de una persona que creyera en mí y que viera el talento que yo tenía en ese momento. Llegamos a la discoteca, para mí fue un logro grande. Aunque quizás no era la discoteca donde yo quería, pero estuvo la oportunidad. Era como un escalón. Exacto, yo necesitaba esa oportunidad para que también los promotores de discotecas más grandes pudieran ver también que yo estoy llegando a un nivel en el cual el otro DJ también ya lo está. Entonces mi escalón es trabajar para poder llegar donde era mi meta. Llegamos a la discoteca, seguimos en diferentes partes de la ciudad tocando eventos privados, y también me tocó la oportunidad también de abrir conciertos para artistas populares, en el cual yo me sorprendía, wow, en el poco tiempo que tengo de yo poder lograr esto, creo que voy bien. Para mí yo iba muy bien, iba perfecto todo lo que yo estaba haciendo, pero seguía luchando, y en el 2014-2015, entonces una tía de mi esposa actual, que en ese tiempo era mi novia, solamente por una invitación cambió mi vida y yo no me había dado cuenta. Ella nos invitó y dijo, ok, vengan a la iglesia sin ningún compromiso, solamente vengan para que escuchen la palabra de Dios. ¿Pero qué implicó esa invitación? O sea, ¿finalmente dejaste tu carrera o sí lograste llegar a la radio? Mira, nunca dejé la música, porque ya yo sentía que con los años eso iba entrando más en mí. Era como yo me enfocaba más en la música y yo no veía más nada que solamente la música. Obvio, yo tenía mi trabajo personal, porque todavía no podía depender de la música. Pero entonces seguí yendo a la iglesia. Quiero poner este paréntesis. Mientras yo iba a la discoteca los viernes y los sábados en la mañana, posiblemente me iba a ver en la iglesia. Pero no dormías entonces, ¿cómo descansabas para poder llegar a la iglesia? No había descanso. Dios hizo un trabajo fenomenal que yo no tengo la respuesta, porque yo llegaba a la discoteca 2 o 3 de la mañana a mi casa, y ya en la mañana tenía que estar despierto, dormía al máximo 4 o 5 horas quizás, y ya estaba en la iglesia al otro día. Pero en la noche yo estaba en la discoteca otra vez. O sea, tú descansabas algunas 3 o 4 horas, luego máximo. venías a la iglesia y luego te ibas a la discoteca. Es como una pequeña dicotomía, porque realmente son dos ambientes muy distintos. Totalmente. ¿Cómo tú te sentías cuando llegabas a la iglesia? O sea, ¿cuál era esa sensación? ¿Tú sentías bienestar? O sea, ¿cómo tú te sentías? ¿Cuál era esa emoción de llegar de un lugar súper ruidoso, un lugar súper diverso, Claro. a llegar a este lugar tan tranquilo? Mira, Y tan sereno. Yo me sentía culpable. Yo tenía tanta confusión en mí que a veces digo, ¿qué yo hago aquí?
si yo estoy un viernes en una discoteca viendo lo que está pasando y un sábado también, o un evento privado que también puede ser. Entonces, era algo muy confundido, algo que yo todavía no captaba lo que estaba pasando, pero aún así yo seguía yendo a la iglesia. Como que no había nada ni nadie que me separara de ir a la iglesia. El cansancio no me dejaba, no me decía no, que como que el cuerpo no me pesaba, no, yo como que era aún así iba a la iglesia, aún asistía a la iglesia. 2014-2015, eso fue la invitación. Seguimos en el 2018, que también esto fue un momento muy importante para mí, porque yo llegué a la radio en 2018. Wow. Ok. Entonces, Pero ¿a qué emisora en específica llegaste? ¿A qué lugar de la radio llegaste? Yo no me creía que iba a llegar aquí. Voy a dar un poco de detalle porque, como yo dije al principio, tú no llegas a una parte solo. Siempre hay alguien que te va a guiar, o tú vas a encontrar en el camino a alguien que te va a dar una mano y que va a creer en ti. Y no poniendo a Dios a un lado, sino que Dios tiene un propósito para todo y lo tenía en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2018, voy a mencionar el nombre, Guillermo Meléndez, conocido como Guillo y Loquillo, que está en la Mega, en la radio de Saludos. Allentown. Es la número 1 de Allentown. Y él me dijo, no te preocupes, porque en la discoteca que iba a abrir nueva, esta es tu oportunidad para tú entrar a esta discoteca y puedes transmitir en vivo en la radio. Y el dueño de la radio y todo el equipo te va a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que iba a abrir esa discoteca era co-dueño de esa radio. Entonces, esa fue mi oportunidad. Yo lo vi como una oportunidad. Yo tengo que hacerlo para poder entrar a la radio. ¿Y cómo tú tomaste esa decisión? Ya sintiendo que había otro mundo diferente a lo que tú querías y conocías, la iglesia, cosa difícil, porque muchas personas cuando tienen su primer contacto en la iglesia se le hace como tan duro que tiene que ser sábado en la mañana, y así tú hablando que te ibas a una fiesta en la noche y que en la mañana ibas a la iglesia y que volvías en la noche otra vez. Hubo dudas con el asunto de que tengo una oportunidad para la radio, pero también tengo esto que es la iglesia que me está enseñando cosas diferentes. En ese tiempo, te voy a decir la verdad, yo estaba como ciego, ¿no? Como te digo, yo no veía más nada que lo que yo quería. En ese momento era lo que yo quería, no lo que Dios quería para mí. Yo lo estaba viendo de esa manera. Yo nunca puse a Dios enfrente de mí. No sé, quizás Dios tenía un propósito, o sí lo tiene, Sí. pero yo no lo estaba viendo. Quizás estaba tocando mi puerta para que yo la abriera y yo nunca lo hice, sino que yo me estaba enfocando en lo que yo quería, no el plan de Dios. Yo llegué a la radio, me cogieron la radio porque uno de los DJs que trabajaba de 5 a 7 decidió irse a otra radio. Y a quien cogieron fue a mí, porque ya yo estaba tocando en la discoteca los viernes. Esa fue mi oportunidad. Y yo la aproveché. Pero ¿qué pasa? Yo llego a la radio, que era mi mayor anhelo, llegar a la radio, de tantos años, 2008, 2009, a llegar a la radio 2018. Son varios años de 10 trabajo. años después. Mucha experiencia, muchas cosas. Pero aún así, yo sentía un vacío en mí. Y dije, ok, yo llegué a la radio. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, después que tú realizas tu sueño, que ya tú estás ahí donde tú querías, entonces tú sientes un vacío dentro de ti. Total. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Yo no quería que lo que yo ¿Pensaste quería. que te ibas a sentir diferente? Claro, yo pensaba que me sentí súper mal porque estaba en la radio. Pero no fue así. Incluso Guillo me dijo, en unos 2 años tú verás la diferencia, cómo tú vas a crecer. Pero yo no me lo sentía. Yo me sentía como una persona normal igual. Llegaba a un trabajo normal como cualquier otra persona puede hacerlo. Y claro, una radio que lo escuchan miles de personas a diario. Pero en mí no había ese crecimiento, no había algo que sentía dentro de mí como un vacío, ¿no? Esto como que Dios me puso a prueba. Me dijo, ok, tú luchaste tantos años, tú querías llegar aquí, yo te traje aquí. Ahora dime qué tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque lo que tú querías lograr ya tú lo hiciste. Y quizás no fue la voluntad de Dios de que yo llegara ahí, pero Él me puso en el camino obstáculos y cosas para que yo aprendiera que los planes que tenía para mí son mejores de lo que yo tenía planeado. ¿Y en qué momento esos planes tú sentiste que fueron quizás tangibles o que tú dijiste, tú sabes que hasta aquí, quiero cambiar de vida, quiero enfocarme directamente en la iglesia? O sea, ¿cómo pasa esa transición? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? En el 2018, yo comencé en la radio, que bien, todo iba bien.
en el primer año, yo duré aproximadamente 1 año y medio casi. Llegué a tocar eventos grandes, hice todo lo que yo quería, yo lo llegué. No era un DJ famoso, no ganaba miles de dólares, pero estaba donde yo quería, que eso era lo que me hacía sentir bien. Pero en 2019, entonces, hay un pastor, en ese tiempo no era pastor, sino que estaba en estudios bíblicos. De una forma u otra, nos eligieron a mí y a mi esposa, que ya en ese tiempo sí ya éramos casados. Entonces, los días de venir a mi casa eran los jueves. Me río porque... Venir a tu casa, o sea, Sí, danos un poquito más de eso. O sea, tú no estabas en casa. Porque si venías los jueves a casa, o sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, mira, la radio era 5 a 7. Ajá. Él venía aproximadamente, era como a las 8, más o menos, a la casa. Era un día a la semana nada más. Yo no sé si ustedes algún día han orado a Dios para que le dé algo que usted sabe que no le agrada a Dios. No sé si es un poco confusa la pregunta, pero yo oraba a Dios para que el pastor no viniera a mi casa los jueves. Hermano, te tienes que hacer penitencia, ¿te sabía eso? Mire, yo me siento, hoy en día, lo que yo estoy contando hoy, yo no lo estaba viendo en ese tiempo. Yo me di cuenta en los años después. Porque entonces yo comencé a estudiar más la palabra de Dios y a conocer más los planes de Dios para nosotros. En ese tiempo yo no lo conocía. Yo oraba que no viniera los jueves. Cuando él me llamaba jueves y me decía, mira, Dios, hoy no voy a ir por X razón, yo estaba contento. Celebrabas. Sí. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces los seres humanos no nos gusta que nos digan la verdad. Y más cuando se trata de Dios. ¿Quiere decir entonces que tal vez cosas en ese estudio estaban confrontando tu vida realmente? Te estaban haciendo pensar en qué realmente Dios quería para ti. Sí. Esto es algo que me tocó y hablo y wow. Un día en la discoteca, yo estaba en el mismo centro de la discoteca tocando. La discoteca estaba llena, aproximadamente 300, 400 personas. Wow. Antes de decir esto, el pastor me dijo un día, mira, cuando tú vas a la discoteca, tú tienes un ángel que te cuida, ¿ok? Ese ángel que te cuida, cuando tú entras a la discoteca, se queda afuera esperándote. Él no entra contigo. O sea, tú entrabas sin seguridad a la discoteca. Con lo malo él no va. Me decía así. Y yo le decía, ok, mira cómo yo pensaba. Yo llegaba a la discoteca, me parqueaba, y le decía, Ángel, quédate aquí que ya regreso. Oh, literal, wow. es algo que tú nunca piensas que tu mente te va a pasar eso. Sí. Y Ángel, quédate ahí, cuando yo salgo, pues nos vamos. Así mismo yo decía. Llegué a la discoteca, en el centro de la discoteca, cuando estaba lleno, repleta la discoteca. Y algo me decía, párate y mira hacia arriba, porque tú tienes la computadora enfrente tuyo, y lo que tú estás haciendo es la música, buscando la música y todo. Y yo me paro y comienzo a mirar cada persona, y algo en mí me decía, ¿qué es lo que tú estás haciendo? El Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y el Espíritu Santo te dice, no recuerdo el versículo, pero te dice, el Espíritu Santo te habla, pero no te obliga a hacer la cosa. Te dice te dice la verdad, pero ya depende de ti la decisión que tú tomes en tu vida. Entonces yo me paro y me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Crees tú que lo que tú estás haciendo le agrada a Dios? Entonces, eso como que me echaron un balde de agua fría. Y yo me quedé paralizado por unos segundos y volví otra vez a lo que estaba haciendo. En el transcurso del estudio, aprendí mucho. Pero aún así seguí haciendo lo que a mí me gustaba. Y yo quisiera hacer un paréntesis ahí, amigos, porque tal vez usted dice, ¿y qué tan de extraño tiene? Pues déjenme decirle, cuando uno va a la iglesia, que se sienta, uno va porque quiere que Dios le hable y espera que Dios le hable. Y que Dios le hable a una persona no es algo tan fuera de lo común. Pero tú estando en un lugar donde ya te habían dicho como, oh, el ángel se queda afuera, tú no ibas a estar esperando que el Señor te mandara el Espíritu Santo y que te moviera de tu zona de confort y te dijera, oye, ¿qué estás haciendo? Que esto es lo que tú quieres toda tu vida, o sea, a presentarte el plan de Dios, porque Dios tiene muchas maneras de llamarnos. Y quisiera llamarle la atención a los amigos que nos escuchan
porque muchas veces cometemos errores diciéndole a las personas que en ciertos lugares tú no tienes la protección de Dios. Y yo personalmente creo, y así nosotros enseñamos, que el Señor está con nosotros. Dice que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no participa de nuestras cosas y Él no quiere saber del pecado. Pero a nosotros como pecadores, Dios nos ama y siempre va a estar con nosotros. Eso, lo que acabas de decir, es lo que me confirma que Dios estaba contigo en ese lugar. Sí. Y el hecho que me dijo que el ángel se queda afuera, eso a mí me marcó y me ayudó. Quizá a otra persona no la ayude, pero a mí sí. Porque eso me daba cargo de conciencia. Lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces, si el ángel se queda afuera, es porque él sabe que no está bien. Entonces, tú tienes que pensar y decir, ok, si el ángel se queda afuera es porque lo que yo estoy haciendo no agrada a Dios. Pero seguimos luchando, yo seguía luchando y mi esposa me decía, ella decía, mira, gracias a Dios me salió. Gracias a Dios me salió este evento. Ella un día se sienta conmigo, pues yo siempre le conversaba lo mismo. Y yo siempre digo, hasta el día de hoy digo, mi esposa es la mejor consejera que yo en mi vida he podido tener. Wow. Porque todas mis decisiones, todos mis pensamientos, yo se lo digo a ella, aparte de Dios, obvio. Y ella siempre me da el consejo que yo... Ella me dice lo que yo no quiero escuchar. Un ejemplo, tú no quieres que te diga la verdad. Entonces ella me dice la verdad. Entonces ahí yo pienso, ok, vamos a cambiar la estrategia, hacer una cosa diferente. Ella siempre me decía, eso es lo que tú estás haciendo no es de Dios. ¿Tú crees que lo que tú haces le está agradando a Dios? Y nota que ella todavía no se había bautizado en la iglesia todavía, pero estaba con estudio bíblico conmigo y íbamos a la iglesia juntos. Y teníamos conocimiento de Dios, porque desde pequeño yo siempre iba a la iglesia. Yo siempre iba a la iglesia con mi abuela, pero no como el día de hoy, que ya conozco a Dios más que antes. Yo sé que los planes míos están en las manos de Dios. Pero en ese entonces yo no quería verlo de esa manera. Yo quería verlo del lado mío, no del lado de Dios. Entonces yo seguía y decía, mira, me salió este evento, me va bien. Sí, me iba bien los fines de semana. Yo hacía dinero, no había que preocuparse por esto, no iba a unas vacaciones, lo que sea. Pero había un vacío y había un plan que Dios tenía, que estaba trabajando poco a poco en mí y en mi familia, en mi esposa. Llegó el tiempo de que se acabó el estudio bíblico y ya tú tienes que tomar tu decisión. ¿Tú sigues haciendo lo que estás haciendo o haces un cambio en tu vida y dejas que Dios te guíe? Bueno, pues mi esposa se bautizó primero. A mí me tomó mucho tiempo. Yo luchaba mucho con eso, pero Dios seguía trabajando. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que no deja luchar por sus hijos. Porque si Dios puso el ojo de Él en ti, no hay nadie que te va a separar del amor de Dios, que te va a cuidar. Amén. Y yo seguí luchando con mi lucha encima, yo seguía buscando de Dios. Después me bauticé. Mi esposa no sabía que me iba a bautizar ese día. La sorprendió. Wow. Yo me bauticé, si no me recuerdo, en octubre. Tenía eventos todavía pautados para noviembre y diciembre. Mi último evento fue para diciembre, fue un warehouse, un evento muy inmenso, fue para todo un warehouse. Y la muchacha me dice, mira, para el año que viene, para esta misma fecha, queremos que tú también seas nuestro DJ. Y le dije, mira, este fue mi último evento y ya yo me retiro de la música completamente de todo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué sensación tú tuviste en ese momento? Que tú ya lo expresaste, ya tú asumiste de que ya tú eres cristiano, que tú no vas a seguir trabajando en la música. En ese momento, o sea, para ti como hombre, el decir prácticamente es como un golpe al ego. Ya no lo voy a hacer más. O sea, cuando tú expresas esas palabras, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu emoción en ese momento? Yo nunca me imaginé que iba a decir que iba a dejar la música. Y en ese momento me tocó hacerlo porque ya yo estaba decidido, ya yo entregué mi vida a Dios. Y también quiero que a los jóvenes, las personas que están viendo este video, no espere usted cambiar para venir a los caminos de Dios. Venga así como usted está y Dios lo va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Porque yo, así con mi defecto, mi cosa que yo hacía, aún así vine a los pies de Dios y me cambió. Y no duró un año el estudio bíblico, fue meses. Yo tengo una pregunta. Y esto quiero que me digas tu sincera impresión de cómo te recibieron los hermanos cuando tú fuiste a la iglesia por primera vez. Porque hay personas que quieren venir a la iglesia, pero no saben cómo lo vamos a recibir acá y tienen ese temor y esa timidez. ¿Cómo te recibieron los hermanos la primera vez que fuiste a la iglesia? Con mucha alegría. Yo nunca me sentí
indiferente a nadie. Me sentí como con una bienvenida. Y desde el primer día que yo fui, y lo digo sinceramente, desde el primer día que fui hasta el día de hoy, para mí fue un gozo ir. Porque desde el primer día le dije a mi esposa, mira, yo quiero seguir yendo a esa iglesia. Yo me sentí acogido, me sentí como que yo pertenecía a esa iglesia. Ujú. Y pues el día de hoy pues he logrado tantas cosas que yo no me arrepiento de venir a los pies de Cristo, porque Dios me ha bendecido de tal manera que yo no hay explicación. Si tú miras atrás ahora, desde el día 1, cuando surgió en ti ese deseo de superarte en la música, y miras atrás y podrías verte como retrocedido en tu deseo o haciendo un cambio tan drástico en tu vida, tú puedes ver que has logrado más que lo que tú esperabas haber logrado. Claro que yo he logrado, en los pocos años que yo he tenido en la iglesia, he logrado, diría, más del triple de lo que yo hice cuando estaba en la música. ¿Por qué? Porque si yo hubiese sabido que este hubiese sido el plan de Dios, yo hace tiempo me hubiese alejado de la música. Porque lo que Dios logró en pocos años, en esos años que yo quise hacer, Dios logró como superar todo lo que yo quería. Como hoy en día ya yo no hago nada de la música. Y yo me veía solamente trabajando en la música. Corrección, no hace nada en la música en el mundo, porque En el sigue mundo, siendo no. DJ. Pero en la iglesia. Un momentito, más Sí, adelantito sí. vamos a tocar esa Claro. parte, pero sigue siendo DJ como Sí, quiera. sí, yo me alejé de la música y cuando ya me bauticé, yo seguía yendo a la iglesia, pero como una persona normal, sentaba, escuchaba el culto y me iba. No era miembro no tenía ni un cargo en la iglesia. No tenía nada de eso. Pero con los años, me invitaron a ser parte de lo que es el departamento de sonido en la iglesia. Y yo no quería ser parte porque yo sentía que me traía memoria de lo que yo hacía antes. Ujú. Entonces, una persona, no quiero que se malinterprete, pero una persona que sea adicto a algo, no quiere volver a lo mismo porque piensa que puede volver a caer. Ujú. Y quizá mi mentalidad en ese tiempo todavía no estaba tan fuerte como hoy en día lo está. Yo decía, si yo me meto a la música, me va a traer muchos recuerdos de lo que yo hacía antes, que no era para Dios. Pero mi esposa me dice, es que tú tienes que recordar que lo que tú estás haciendo ahora no es para el mundo, sino es para Dios. Ujú. Amén. Tú estás haciendo algo totalmente diferente. Hasta que comencé a meditar, a orar, y después entonces me involucré en el departamento de sonido, que hoy en día yo soy director de sonido en mi iglesia. ¿Y tú sientes que fue como una escuela ese proceso? Porque en lo largo del testimonio dices, bueno, no sé si fue la voluntad de Dios que yo llegara a este punto o a tal punto, pero ahora tú sientes que lo aprendido en técnicas de sonido y ese Ujú. tipo de cosas ha sido como una escuela para tú mejorar una parte en la adoración de tu iglesia. Claro, claro que sí. Yo digo que Dios, no hay coincidencia, para Dios todo hay un propósito en cada etapa de nuestra vida. Y sí, lo que yo aprendí, el conocimiento que sé, las personas que conozco de la música, pues de una forma u otra me ha ayudado a poder también ejercer mi trabajo en la iglesia. Y Dios, si me utiliza a mí como cristiano también a compartir su palabra, también tengo que hacerlo con aquel que está haciendo lo que yo hacía antes. Ujú. Y mucha gente en mis redes sociales, la mayoría son DJs, los que yo tengo todavía siguen ahí. Y muchos me han escrito sobre eso. Y yo me siento contento porque yo digo, yo no estoy haciendo nada malo. Y que me critiquen por yo seguir a Cristo, está bien. Entonces tú me estás diciendo que básicamente tú utilizas tus redes sociales para predicar. Claro, yo comparto la palabra de Dios. Antes yo tenía temor. Yo tenía cosas como que qué dirá la gente. Antes yo pensaba qué diría la persona que me conoció yo siendo DJ, ahora que vengo a compartir la palabra de Dios. Pero ya no, llegó un tiempo que yo me decidí, no, yo tengo que compartir la palabra de Dios. Yo tengo que compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Y lo estoy haciendo y no me arrepiento, no me arrepiento. Incluso yo quisiera que muchas personas que vean este video también puedan seguir el camino de Cristo y vean que Dios es bueno y que Dios hace milagros, que Dios cambia tu vida, cuando menos tú te lo imaginas. Yo voy a tomar eso que estás diciendo para decirte esta siguiente cosa. Yo veo muchos propósitos que Dios tuvo en toda tu carrera.
también veo la parte en que tal vez Dios quería que tú conocieras personas, porque tú tienes amigos que están en tu área, porque todavía sigues en Sonido, aunque es parte de la iglesia, pero tienes conexiones, contactos, y tal vez Dios quería que tú tuvieras todos esos contactos, porque Dios tiene propósitos con esas personas también. ¿Hay algún amigo, alguno de tus amigos que te siguen o de los que tú admiras mucho, que tú quieras darle un mensaje? No tienes que decir nombre de quién para que no se sientan como tan directos, pero un mensaje, algo que Dios haya puesto en tu corazón en todo este proceso, todo este proyecto, un mensaje de inspiración. Claro que sí. Un joven que empezó de la nada, que empezó dejándose guiar solamente por su propio pensamiento, pensando que puede lograr cosas. Sí, lo podemos hacer, lo que es terrenal, cosas sí podemos lograr, pero sin Dios no podemos llegar. Si usted no le abre la puerta a Dios, Él no va a entrar. Dios, un Dios de misericordia, un Dios que entiende, que nos da el libre albedrío. Usted tome la decisión que usted quiera. Cada decisión que usted tome tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Ahora, yo tomé la mejor decisión, que seguir a Cristo. Amén. Y lo digo con el corazón abierto, con el deseo de que usted vea este video y diga, si Dios hizo un cambio en él, lo puede hacer en mí. Amén. Porque todos pasamos por una situación diferente y quizás sentimos un vacío en el cual no sabemos cómo llenarlo, pero el único vacío que lo puede llenar es Dios. Amén. Nadie más. Entonces, déjese guiar, deja que Dios lo guíe, busque más de Dios, busque de su palabra, y yo le aseguro que no se va a arrepentir. Amén. Amén. ¿Beneficios? ¿Algún beneficio en tu familia? Sí. Monetario, porque hay gente que está escuchando aquí y dice, claro. Él dijo ahorita que ha ganado 3 veces más que lo que ganó cuando estaba fuera de la iglesia. Podemos ser un poquito más específicos en el sentido de que alguien que está escuchando ahí, que sabe que está en esa área y que dice, pero yo gano tantos, o sea, voy a ganar menos o tengo que cambiar de trabajo, pero algo que tú le tengas que decir. Yo vengo de una familia que todos mis tíos, incluyendo a mi papá, son todos constructores, todos tienen una compañía de construcción. Yo trabajaba con mi papá, pero había algo que no me llamaba la atención porque yo tenía mi plan y mi música. Entonces, en el 2019, 2020, ya entrando la pandemia... Que ya conocía del Señor precisamente en ese momento. Claro, ya estaba bautizado, claro. Yo decidí trabajar con mi papá, porque donde yo trabajaba lo cerraron, la compañía cerró, entonces yo me moví a trabajar con mi papá. Yo en el 2015, cuando empecé ese trabajo, hasta el 2019, eso era un warehouse que yo trabajaba, yo oraba a Dios por esos 4 años que me sacara de ahí, porque yo sentía que yo no pertenecía ahí. Y con el respeto a todas las personas que trabajan en diferentes áreas de trabajo, porque un trabajo y es digno, se respeta. Pero yo sentía que yo personalmente no pertenecía ahí. Dios tenía un plan más grande para mí. Entonces yo oraba todos los días, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Era una desesperación, pero gracias a Dios, en 2019 cerraron el warehouse y ahí me dio la oportunidad de trabajar con mi papá. Yo decidí aprender todo lo que yo necesitaba aprender en el tiempo que yo estaba con él. Ahora, yo no sabía qué iba a pasar en el futuro. Yo lo que sabía es lo que estaba pasando en el presente. Entonces trabajaba con él. En el 2021, en el 2020 yo decidí aprender lo que es real estate, lo que es bienes raíces. Entonces, y mientras estaba aprendiendo bienes raíces, también estaba aprendiendo construcción, que son una combinación perfecta para lo que yo hago hoy. Entonces aprendí lo que es construcción, aprendí lo que es real estate. En el 2021 me compré mi primera casa de inversión. Me compré mi primera casa, la arreglamos, hicimos todos los papeles de lo que había que hacer. Y en el segundo año, para no hablar mucho, en el segundo año 2022 me compré otra casa, que ya tengo 2, aparte de la que yo vivo. O sea, yo tengo 3 en total. En 2023 yo me compro otra casa, que ya son 3, ahora son 4. Cada año una casa. Yo me propuse que en 10 años yo tenía que comprar una casa cada año. En 10 años yo tenía 10 casas. Cada año tenía que comprar una. En el 2024, el año pasado, mi meta era comprarme una casa para mudarme donde yo estaba. Sí, a una casa más grande. Diga, su meta era ser mi vecino. Ser vecino de él. Luchamos. Este fue un testimonio también que quizá en el futuro pero luchamos para esta casa, que pasamos muchas dificultades para poder obtenerla.
el hecho de que yo tenga casa de inversión no quiere decir que ya una persona que tiene dinero, el banco lo ve de diferente manera. Es una persona que tiene muchas deudas. Sí. Entonces, para poder explicar bien, recuerda, yo vengo de la música, vengo a la construcción, Dios me ha guiado de una manera totalmente diferente a lo que yo hacía antes. En el 2024 compré la casa, gracias a Dios nos ayudó a comprar la casa donde quería mudarnos. Ya tengo 21, 22, 23, 24, yo tengo 4 casas, más las que yo vivía ahora son 5. Y ya estamos en 2025. Te faltan 5 años más entonces. Me faltan 5 años 5 casas. Pero en el 2024 yo compré 2 casas en vez de una. Yo me compré una casa de inversión que la revendimos, gracias a Dios este año la vendimos. Y me compré la casa donde yo vivo hoy. Eso ha sido de gran bendición. Cosas que yo nunca me imaginaba. Cosas que yo digo, wow, Dios me ha multiplicado, duplicado, o como quiera llamarle, a lo que yo hacía antes. Que yo Entonces nunca me tú imaginé. dices que Dios cuando bendice, provee. Sí. No En es gran bendición. tirarse a la ciega. Ajá. Y no es que usted va a dejar de ganar, sino que va a ganar más. Porque Claro. ¿Y cuando sabes qué estamos me llamó la con Dios, atención? Él se preparó. Ujú. Tú y yo tenemos que prepararnos para poder recibir esas bendiciones. Porque Así si él no es. se hubiera preparado en ese Correcto. transcurso, no hubiera podido asimilar esas bendiciones No, como porque debía. hay una parte que nos toca a nosotros. Exactamente. Todos Claro. tenemos esa parte. El Señor lo guió por un camino totalmente diferente, Sí. pero lo guió a una mayor bendición. Amén. Ahora, cuando nosotros no confiamos en el Señor nos quiere llevar por ese camino y nosotros vamos jalando hacia el lado contrario. Y él se le olvidó mencionar, yo creo, tú no mencionaste tu propia compañía, porque además de Ah, todas sí. esas inversiones, él tiene Claro, su propia compañía. sí. Yo tengo mi propia compañía de construcción también, en el cual me ha ayudado mucho a superarme en lo que es en el bienes raíces y la construcción, porque también tengo mis clientes y también cuando compro mi casa yo sé que la arreglo yo mismo. Entonces tengo doble beneficio. Y la esposa es la jefa, pero no se lo digan. Eso también. Amigos, saben que cuando nosotros nos lanzamos a los brazos del Señor y acudimos a su llamado, no hay que preocuparse por el futuro. Correcto. Agradecidos mil porque has contado esta parte de tu testimonio. Sabemos que hay otra parte que viene por ahí. Y sabiendo cada uno de nosotros que Dios tiene planes con nosotros específicos. Si usted lo conoce y si usted estuvo con Él en esos tiempos, dése cuenta de cómo ha sido su vida ahora. Más tiempo con su familia, Sí, eso sí. mejores oportunidades. Claro. Dios Grandes siempre provee. bendiciones. Así Sí. es. Pero sobre todo el tiempo de calidad con Dios, que es lo que él siempre resalta, el hecho de poder estar en comunión con Dios y aprendiendo cada día más de él. Y saben que, amigos, hay un vacío en nuestra vida que solamente lo llena Dios. Así que si Correcto. usted ha sentido ese vacío, pues vaya a los brazos del Señor. Dios te bendiga, comparte con otros este testimonio y espero que sea de bendición para ti. Amén. Bye, bye.